Bienvenido, esta es la segunda cosa más importante que debes saber para tener peces. Necesitas bacterias. Sí, como lo oyes, las bacterias son tus amigas. Los peces, como cualquier otro animal, defecan, es decir, hacen caca. Detengámonos un momento a pensar en ello. Imagina que estás en una habitación que se está llenando con tus excrementos y no puedes escapar. Ahora imagina que tus deposiciones se convierten en gas venenoso. Te estás asfixiando y vas a morir. Pues bien, eso es lo que le ocurre a un pez que se encuentra en un acuario sin bacterias, así que tienes que arreglar eso antes de meter peces. Solo para aclarar, te contaré lo que ocurre en ese acuario. Los peces excretan, es decir, expulsan amonio. El amonio, en diversas formas, es un producto de desecho del metabolismo. Nosotros, los seres humanos, también lo excretamos a través de la orina en forma de urea. Pero volvamos a los peces. Ellos, por supuesto, también defecan, y sus deposiciones también producirán amonio al descomponerse. Este amonio es altamente tóxico, quema las branquias de los peces y daña órganos internos, así que, básicamente, un pez en un acuario sin bacterias está siendo envenenado y quemado vivo. En cambio, si tienes una buena comunidad de bacterias en tu acuario, pasará lo siguiente. Primero, unas bacterias estupendas, llamadas nitrosomonas, se comerán el amonio y lo convertirán en nitrito. El nitrito también es tóxico, pero no te preocupes, porque otras bacterias estupendas, llamadas nitrobacter, se comerán el nitrito y lo convertirán en nitrato. El nitrato es mucho menos tóxico que el nitrito y el amonio, pero sigue siendo dañino si se acumula, así que también hay que eliminarlo. Si tienes suerte, también conseguirás una colonia sana de Pseudomonas fluorescens, o alguna otra bacteria estupenda, que se comerá el nitrato y lo convertirá en nitrógeno, que es inofensivo. ¿Cómo consigues todas estas bacterias? No te preocupes, es fácil. Las bacterias necesitan básicamente dos cosas, superficie y comida. Así que lo primero que tienes que hacer es montar tu acuario. Pon la arena, las rocas, el agua, el filtro y las plantas. Básicamente todo lo que tengas pensado poner en tu acuario. Cualquier cosa porosa, como arena o roca volcánica, es excelente para el crecimiento de bacterias. En realidad, cualquier arena o gravilla que utilices será suficiente fuente de superficie para que las bacterias formen sus colonias. Ya tenemos la primera parte. Ahora la segunda, la comida. Las bacterias que necesitamos comen amonio. Sabemos que los peces producen amonio, pero no debemos meterlos todavía porque aún no hay bacterias suficientes. No te preocupes, cualquier pequeña suciedad presente en el acuario producirá amonio. La propia arena tiene generalmente suficiente suciedad, en forma de polvo terroso, como para producir un pico de amonio en el acuario. Igualmente, si crees que tu arena está demasiado limpia, puedes poner un poco de comida para peces en el agua. No te pases, con 1 o 2 sticks bastará. La comida irá descomponiéndose y produciendo amonio. Todas las bacterias que comen amonio y nitrito son aerobias. Eso significa que necesitan oxígeno, así que crecerán sobre superficies sin llegar a profundizar mucho en los materiales. Por el contrario, las bacterias que comen nitrato y lo convierten en nitrógeno necesitan un ambiente sin oxígeno, por lo que crecerán en la zona profunda del sustrato o en el interior de rocas porosas como las volcánicas. Además, muchos filtros incluyen en su interior materiales aptos para el crecimiento de bacterias, tanto aerobias como anaerobias, aunque es mejor que el filtro no sea el único sitio donde puedan crecer. Teniendo ya superficie y amonio para las bacterias, solo te queda encender el filtro y esperar. Las bacterias, naturalmente presentes en todas partes, irán poblando tu acuario poco a poco, pero necesitan tiempo para producir una colonia suficiente y estable, así que tendrás que esperar al menos un mes. Lo que acabamos de describir, el paso del amonio al nitrito, al nitrato y al nitrógeno, es lo que se conoce como ciclo del nitrógeno, y el periodo que necesitamos esperar hasta que tenemos suficientes bacterias se conoce como ciclado del acuario. Las bacterias aerobias, responsables de las primeras fases, serán las primeras en aparecer. Las anaerobias, sin embargo, son más lentas, por lo que a veces se hace difícil conseguir un ciclo completo. Por ello, siempre hay que vigilar que no se acumulen nitratos en el acuario, testando el agua y haciendo cambios de agua periódicos. Si tienes un sustrato suficientemente profundo, rocas volcánicas o un medio de filtración de calidad, tarde o temprano también tendrás bacterias anaerobias. Igualmente, incluso si consigues crear un ciclo del nitrógeno completo, mi recomendación es que hagas cambios de agua periódicos, por 2 razones. La primera es que la actividad bacteriana puede producir una ligera bajada del pH, y los peces necesitan estabilidad en el pH, normalmente alrededor de 7. La segunda es que siempre existirá la posibilidad de que se estén acumulando pequeñas cantidades de nitratos. Si tu acuario está más o menos en equilibrio, con el ciclo del nitrógeno ya en marcha, cambios de agua de aproximadamente el 40 o el 50% una vez al mes deberían resolver estos problemas.
Una vez que pase el tiempo suficiente para el ciclado del acuario, es decir, por lo menos un mes, debes hacer un test al agua para asegurarte de que no queda amonio en el acuario. Si es así, ya puedes empezar a meter peces. Ten en cuenta que cada pez que introduces produce un pequeño desequilibrio, aumentando el amonio, de manera que las bacterias tendrán que reproducirse para poder captar todo el amonio que genera el pez de manera constante. Por ello, te recomiendo que metas pocos peces y vayas aumentando el número progresivamente, mes a mes. Siempre es mejor empezar por peces pequeños como los guppies, que producirán un desequilibrio menor. Una norma orientativa es que no debes meter más de 1 centímetro de pez por litro de agua. Personalmente prefiero no sobrepoblar el acuario y quedarme como máximo a la mitad de ese límite, en 1 centímetro por cada 2 litros de agua. Así evitarás que se te acumulen demasiados nitratos en el agua y los peces estarán más sanos. En cuanto a peces mayores, para que te hagas una idea, un goldfish, carpín o Carassius auratus adulto necesita aproximadamente 40 litros. Así que en un acuario de 120 litros solo puedes meter 3 y estarían un poco apretados. Una vez incluidos los peces, es recomendable seguir testeando el agua diariamente durante otro mes, para asegurarnos de que no se produce un pico de amonio. En resumen, monta tu acuario, espera un mes a que las bacterias se desarrollen, testea el agua por si hay amonio y si todo está bien, introduce los peces. Eso es todo por ahora. Si no has visto el primer vídeo de las 3 cosas que necesitas saber para mantener a tus peces vivos, te recomiendo que lo veas. Además, ahora que conoces el ciclo del nitrógeno, puedo hablarte de una manera más rápida para ciclar tu acuario. Si ya lo has visto, te recomiendo que veas el siguiente, para conocer la tercera cosa que debes saber para tener peces.